Tengan muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a enfocar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu en la palabra de Dios inspirada. Les invito a que abran sus Biblias conmigo. Estaremos en Primera de Juan. Seguimos nuestro estudio casi por terminar en la carta Primera de Juan. Estamos en el capítulo 5, versículos 14 a 17, en este mensaje titulado La seguridad de una oración eficaz. Dice así la palabra del Señor: el que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias por esta mañana, Señor mío. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Padre, gracias por poner toda tu gloria en la faz de Jesucristo, Señor, a la cual hacemos bien en mirar para ser transformados a su imagen en conformidad, Señor, al carácter perfecto de las virtudes de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor, por traernos a la salvación. Te pedimos, Señor mío, en esta mañana, que tu palabra nos transforme, nos guíe a toda verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una convicción plena y total de acercarnos a ti con confianza, Señor, en oración. Ayúdanos, Señor, a orar los unos por los otros, a orar por tu iglesia, orar por los hermanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a aprender cómo hacerlo, Señor. Ayúdanos a orar cuando hay que orar y ayúdanos a actuar cuando hay que actuar. Ayúdanos también, Señor, a venir a ti, Señor, con esa oración que te agrada. Ayúdanos a callar, Señor, cuando nos pides callar también. Padre mío, que seas tú, Señor, enseñándonos para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo imparta vida a aquellos que estando aquí no han puesto su fe en Jesucristo. Por misericordia te pedimos, Señor, que no los dejes cruzar el punto sin retorno en el cual sus corazones estén tan endurecidos que el Evangelio no tenga ningún efecto. Padre, ayúdanos a nosotros que hemos creído a seguir creciendo, Señor, en fe. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. La seguridad de una oración eficaz. El tema de hoy en estos versículos, hermanos, es la oración. En estos versículos Juan enfatiza la importancia de la oración como elemento esencial en la vida de todo creyente. El termómetro de la vida cristiana es, de hecho, la oración. ¿Quieres saber cómo estás en tu vida cristiana? ¿Cómo está tu vida espiritual? Tienes que ver cómo está tu oración. Este es el reconocimiento de nuestra íntima dependencia a Dios ante las grandes necesidades que tenemos para poder vivir esa calidad de vida eterna que agrada al Señor. Todos tenemos, hermanos míos, una profunda necesidad de la comunión que solo podemos experimentar con Dios cuando estamos en oración. Incluso, hermanos, podríamos decir que nuestra necesidad de oración es mucho más grande y mucho más profunda de lo que podemos darnos cuenta. La oración para el cristiano es la línea de vida divina que conecta lo creado con el Creador, que conecta y vincula a los salvos con su Salvador y que, hermanos míos, profundamente une la voluntad de los hijos en conformidad a la voluntad del Padre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo,
Porque, hermanos míos, no hay necesidad de nuestra vida cristiana, por gigantesca que ésta pueda parecer, que Él no sea todopoderoso para suplir. Y bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque no hay necesidad tan difícil que Él no sea bueno para conceder. Nuestra seguridad está en que Él no nos ha dejado solos, abandonados a nuestra suerte en nuestra vida cristiana, sino que por el contrario, Él está profundamente involucrado en cada paso que da su iglesia. Y Él es quien la sostiene hasta el final. Hermanos, nuestra oración de hoy, la intención de nuestro corazón y el propósito de nuestra alma tiene que ser salir de aquí con la convicción de fortalecernos cada día más y más en oración. Aprender a orar como Dios manda que oremos. Aprender, hermanos míos, a cómo debemos ir delante del Señor bíblicamente a tener comunión en oración con Él. Tendremos 4 encabezados en este sermón, hermanos, que nos ayudarán al estudio del pasaje. Así que empecemos. El punto número 1. Oración con confianza. Esto está en la primera parte del versículo 14 que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Note ahí la palabra clave, y la que le da título a este primer encabezado es precisamente la confianza. Eso es clave aquí. La palabra confianza significa tener seguridad, tener intimidad, tener libertad para hablar con desenvoltura. Significa, hermanos míos, tener una comunicación sin ningún tipo de impedimentos. La idea clara nos la da esta pequeña palabra, la preposición en. Cuando dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la manera en que Reina Valera traduce el vocablo pros, que aparece en griego en el original. La Biblia de las Américas traduce delante. Otras traducciones dicen hacia. Y es que todas esas palabras, hermanos, nos quieren dar a entender un aspecto de esa palabra en el original. De hecho, esta palabra es la misma que es usada por Juan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, donde leemos: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En ese versículo 1 de Juan capítulo 1, la traducción que se le da a la palabra pros es con. Para nosotros desarrollar, entender, captar la idea. ¿Qué quiere decir todo esto, hermanos? Quiere decir que el verbo, Jesucristo, siempre ha tenido una relación íntima y sin ningún tipo de obstáculo con Dios el Padre. ¿Qué nos está diciendo Juan entonces, hermanos? Juan nos insta a orar, nos exhorta a orar con confianza, nos anima a acercarnos a Dios en oración y hacerlo con plena libertad de poder hablar directamente con Él. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Juan nos explica, nos habla de que el cristiano que está en oración tiene un encuentro en comunicación con Dios tan cercano, tan real, tan vivo, tan dinámico, tan, hermanos míos, profundo con su Señor, como la tuvo el Hijo con el Padre desde la eternidad pasada. Eso nos está diciendo Juan. Nos está diciendo Juan que cuando venimos en oración al Señor con confianza, con ese denuedo, en reverencia por supuesto, en temor de Dios desde luego, pero con confianza de que ya no estamos en enemistad con Dios, sino por el contrario, que ahora somos hechos sus hijos por haber creído en Jesucristo. De hecho, hermanos, esto es lo que nos dice directamente Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Aquí se refiere al Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. No hay otro sacerdote, es solo Cristo. Y dice que Él no es un sumo sacerdote que no tenga compasión. Por el contrario, Él se compadece de nosotros. Dice, es uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16 dice: acerquémonos pues. Note cómo el autor de Hebreos
pone el argumento de que este sumo sacerdote que nosotros tenemos, que es Cristo Jesús, no es un sumo sacerdote al cual nadie se puede acercar. No es una persona súper importante a la que quizá no podamos llegar y hablar con ella. Usted imagine cómo una persona importante en cualquier lugar muchas veces es inaccesible. Entonces, ¿cómo podré hablar con él? Piense en el presidente de una nación. Piense quizá en el jefe de una gran empresa. Una persona muy importante. Y uno dice, es imposible tener acceso a él. Quizá solo sus más allegados, quizá sus amigos, quizá sus familiares. Pero una persona que ni siquiera lo conoce. Y dice el autor de Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote así. Por el contrario, tenemos un bendito sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, que se compadece de nosotros, que nos entiende, porque Él fue tentado absolutamente en todo lo que nosotros hemos sido tentados. Hermano mío, yo no sé cuál sea tu tentación, yo no sé cuál sea tu pecado, pero Cristo conoce perfectamente, de primera mano, que se siente ser tentado en ello. Pero Él fue sin pecado. Entonces, dice el autor de Hebreos, ese es el argumento. Acerquémonos pues, si Él nos entiende. Acerquémonos a Jesucristo. Acerquémonos a Dios en oración. Y dice, ¿para qué? Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Necesitas misericordia? ¿Necesitas gracia? ¿Necesitas que el Señor te sostenga? ¿Necesitas vencer tu pecado? ¿Necesitas seguir adelante en la vida cristiana porque estás cansado? Acércate al trono de la gracia, hermano. Acércate al trono de la gracia con confianza. Pídele al Señor, habla con el Señor, ponte en tus rodillas, clámale. Hermanos míos, esto nos está diciendo Juan. Y tristemente muchas veces, hermanos, ¿qué hacemos? Lo contrario. Andamos fríos en oración y decimos, ando desanimado. La pregunta es, ¿cuánto estás orando? ¿Cuánto has estado en comunión con Dios? El desánimo, la frustración, el cansancio no es el problema. Hermanos, ese es el diagnóstico. El problema es que no has estado en oración. Ese es el problema. No has tenido una comunión con Padre cara a cara. Pros, como nos dice Juan en este versículo. Delante de Él, hacia Él, con Él. Hebreos capítulo 10, versículos 21 y 22 nos dicen también lo siguiente. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, de nuevo, este es Jesucristo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lo que nos está diciendo ahora aquí en el capítulo 10 el autor de Hebreos es básicamente la misma idea. Acerquémonos a Dios de manera sincera, con un corazón contrito. ¿Recuerda esa palabra? Los que han estado en el estudio de los miércoles, hemos hablado de esa palabra. Contrito, contrición, ¿qué quiere decir? Dolor en el corazón por haber ofendido a Dios. Acerquémonos a Él con una conciencia limpia, de reconocer que le necesitamos, de reconocer, hermanos míos, que no tenemos otra esperanza fuera de Cristo. Él es nuestra única esperanza y nuestro único sustento. Quisiera también hacer notar, hermanos, cómo la oración es trinitaria. La oración es trinitaria, hermanos, porque oramos al Padre en el nombre del Hijo con la ayuda del Espíritu Santo que intercede por nosotros, como nos dice Romanos capítulo 8, versículo 26. ¿Cómo oraremos? No sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. Hermanos, no hay ninguna sola razón o ningún argumento que nos haga sentir que es que yo no me acerco a orar al Señor porque ¿qué? ¿Porque qué? Si Él se compadece de ti, si Él es accesible, si el Padre ha derramado todo su amor en el Hijo y toda la vida en el Hijo y nos ha dado a su Hijo para que nosotros vivamos por Él. Y aún así, si eso no fuera poco, nos da el Espíritu Santo que intercede por nosotros en oración. Hermanos, no hay pretexto para dejar de orar. ¿Cómo estamos respecto a la oración? ¿Cómo estás tú, hermano mío, hermana mía, en tu oración al Señor? Estoy convencido, hermanos, que no hay una persona aquí sentada o alguien escuchando este sermón que pueda decir, hermano, yo soy el campeón de la oración. ¿Por qué? Porque nunca hemos llegado, porque siempre nos hace falta,
Porque no importa, hermanos míos, si nosotros dedicamos nuestro corazón a la oración, siempre habrá necesidad de oración, porque siempre necesitamos de la comunión con el Padre. Hermanos míos, tenemos que tomar esto para nosotros y debemos tener esa base de nuestra seguridad en la confianza de que Él nos escucha, Él nos oye. Esto nos lleva, hermanos míos, al segundo punto en esta mañana. El segundo encabezado de esta mañana es oración conforme a su voluntad. Juan nos está diciendo, vengan, acérquense con confianza. Acérquense al Señor confiadamente. Usamos al autor de Hebreos también para decírnoslo. Ahora, debemos orar conforme a su voluntad. Versículos 14, la segunda parte, y el 15. ¿Qué es lo que dice el texto? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, subraye eso, enciérrelo, hágale un resaltador ahí, hermanos míos, lo que tenga que hacer. Pero ahora aquí está la clave, no solo es la confianza que tenemos en la oración, pero también es que debe ser conforme a su voluntad. Dice, si hacemos esto conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos, dice el texto, aquí está lo que nos es necesario hacer. Hermanos, hay que hablar con Dios y presentar delante de Él nuestras peticiones. Si pedimos, dice Juan, el problema es que no pedimos. Y Santiago nos recuerda que cuando pedimos lo hacemos mal porque pedimos para nuestros propios deleites. Pero aquí Juan nos dice, si pedimos alguna cosa, pedir es la clave. Pedir es la clave. Hermanos, no somos más espirituales porque no pedimos. No tenemos una mejor teología porque digamos, es que el Señor lo sabe todo. Y la Biblia dice que antes yo de pedir, Él ya sabe lo que voy a decir, así que ¿para qué lo digo? No es el punto de ese versículo, primeramente que nada. Y segundo, si actuamos así, violamos todos los otros versículos que precisamente nos dicen que pidamos. El punto es que sea conforme a su voluntad. Jesús mismo nos dijo esto en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Hermanos míos, este es Jesús hablando. Y no es que eso haga el resto de la Escritura menos inspirada, pero obviamente, hermanos, hay algo especial en escuchar de los labios de Jesús decir esto. Él nos dice, pidan, pidan. Debemos pedir, ¿qué dice el texto? Alguna cosa. Si pidiéramos alguna cosa, esta palabra alguna incluye todas las peticiones que queramos llevar al Señor. Todas las peticiones, todas las necesidades que tengamos, las nuestras, las de otros, las materiales o las espirituales, grandes o pequeñas, sea la que sea, venga delante del Señor y pida. Esa es la puerta que nos está abriendo Juan aquí en este versículo. Entren en nombre del Señor Jesucristo, entren aquellos que han puesto su fe en Jesús, en su sacrificio, lo que Él ganó en la cruz por nosotros, entren al trono de la gracia a pedir. Hermano, cualquier cosa que sea conforme a su voluntad, sea chiquita o sea grande, sea chiquita o sea grande, sea pequeña, minúscula o gigantesca y enorme. ¿Sabe por qué? Porque nunca en la historia de la humanidad ningún hombre ha pedido algo que el Señor mire y diga, eso es muy grande para pedirlo. Todo para Él es pequeño, absolutamente todo para Él. Cualquier cosa que pidamos es minúscula. Si Él dice la palabra, se hace. Y no le cuesta absolutamente nada a Él. Pero de nuevo, la parte clave aquí es que la condición para que Él nos oiga es que esas peticiones sean conforme a su voluntad. Gloria a Dios, hermanos, por esa condición que encontramos en la Escritura. Gloria a Jesucristo, porque al inspirar la palabra, créame, usted no quiere que Él oiga lo que está en la voluntad de usted. ¿Por qué? Porque la voluntad suya, hermano mío, es muy inferior a la de Dios. Y gloria a Dios porque Él dice, ¿es de acuerdo a tu voluntad? No. ¿Es de acuerdo a mi voluntad? Sí. Porque su voluntad es buena, agradable
y perfecta. De modo que cuando Él dice que sí a una oración que ha sido llevada a cabo de acuerdo a su voluntad, confiamos y sabemos que cuando el Señor dice que sí se hará, eso es bueno, agradable y perfecto. La oración, hermanos míos, no es para pedirle a Dios que Él cambie su voluntad. La oración es para que Él cambie nuestra voluntad en conformidad a la suya. ¿Cómo es, hermanos míos, una oración conforme a la voluntad de Dios? 7 cosas. Brevemente, y no las voy a explicar, no tenemos tiempo para hacerlo, pero quizá en otro momento, sobre todo en el estudio que estamos llevando sobre la oración, habrá ese espacio para profundizar en esto. Es acorde a su palabra. Una oración en la voluntad de Dios es acorde a su palabra. No contradice la Biblia, es de acuerdo a lo que el Señor ha hablado. Segunda, es para nuestra santificación. Es para que nosotros nos conformemos a la imagen de Jesucristo. Tercera, es para el avance de su reino. No es para el avance de nuestras concupiscencias o nuestros deseos, es para el avance de su reino. Cuarta, es para la proclamación del Evangelio. Pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios para que el Evangelio avance en este mundo. Quinta, es para el conocimiento de Jesucristo. Es para que yo o los demás conozcamos más el carácter de Cristo. Sexta, es para la edificación de su iglesia. Es para que su iglesia se fortalezca y sea edificada en la verdad. Para que se pueda levantar, hermanos míos, robusta, sólida e inconmovible en un mundo que la ataca. Y séptima, es para la gloria de Dios. No es para la gloria mía, no es para la gloria suya, no es para la gloria de ningún ser humano, es para la gloria de Dios. La oración tiene todo que ver, hermanos míos, con Dios y con su gloria. Es para su gloria. Oramos para su gloria. Y lo que es para su gloria, hermanos, es también para nuestro bien. Por eso oramos con temor y temblor. Por eso clamamos, hermanos míos, con reverencia. Porque estas dos cosas, su gloria y nuestro bien, no están divorciados. Están íntimamente conectados, van de la mano, y la una y la otra jamás se separan. Cualquier cosa que usted piense que es para su bien, pero no es para la gloria de Dios, créame, no es para su bien. Aparentará quizá a corto, a mediano plazo, a lo mejor algo benéfico para usted, pero en última instancia, si no es para la gloria de Dios, no es nada bueno para usted. Y el tiempo le dará la razón a Dios y le dará la razón a la Escritura. Oramos de acuerdo a su voluntad. Oramos, hermanos míos, diciendo lo mismo que dijo Jesús en el huerto de Getsemaní: que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando oramos así, Dios, hermanos míos, nos oye. Dice el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces note de nuevo cómo Juan está construyendo su argumento. Dice, y si sabemos que Él nos oye, ¿qué cosa hay que hacer para que Él nos oiga? Orar conforme a su voluntad. ¿Qué va a pasar entonces? Dice, sabemos. Note esas dos palabras. Está al inicio del versículo 15, sabemos que Él nos oye. Y después a la mitad del versículo 15 dice, sabemos que tenemos las peticiones. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no oramos nosotros teniendo una falsa esperanza de que ojalá Dios conteste. No, dice Juan. Esta es la seguridad de una oración eficaz. Sabemos, por cierto, estamos segurísimos de esto, todo lo que sea conforme a la voluntad de Dios. Dice, tenemos esas peticiones, las tenemos. Si oramos conforme a su voluntad, Él concede esa petición. La respuesta de Dios, hermanos míos, a la oración que está fuera de su voluntad es un rotundo no. Y si la respuesta de Dios a la oración que es conforme a su voluntad la da el Señor, la va a dar de una o de otra manera. Dos cosas únicamente: sí o espera un poco. Esas son las únicas dos opciones
cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor diga sí y se hace. O que el Señor diga, hijo, espera un poco. Sé paciente. Sé paciente y espera. La respuesta es sí, pero no es el tiempo. Hermanos, y eso lo entendemos nosotros como padres. A veces nuestros hijos quizá puedan hacer una petición, querer algo, aun si es algo bueno, pero a veces no es el tiempo. Y Dios, espera, hijo, espera. Mira, la próxima semana. Mira, espérate el próximo mes. Espera. Hermanos, entendemos eso. Y Dios hace exactamente lo mismo. De hecho, nosotros hacemos eso porque Dios es que lo hace y Él es el Padre. Y ha puesto en nosotros esa imagen de Él, que cuando nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, lo bueno para nuestros hijos, muchas veces hay que decir, espera. Y eso es lo que muchas veces dice el Padre. El punto, hermanos, es que cuando las cosas son de acuerdo con la voluntad de Dios, debemos saber y tener la convicción de que Él concede esa petición a su tiempo, porque se deleita y se goza en responder que sí a sus hijos. Proverbios capítulo 15, versículo 8 dice lo siguiente: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo el Señor ahí? Que un impío, un incrédulo, alguien que no cree en Cristo, alguien que rechaza a Cristo, no importa que haga los sacrificios más grandes que quiera hacer, no importa si vive una vida completa alimentando a los pobres, dando dinero a un orfanato, cruzando a todas las viejitas la esquina que ve por las calles, no importa si da su cuerpo y su alma por el bienestar de otros, eso no importa. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Todas nuestras justicias fuera de Cristo son como trapos de injusticia delante de Él, inmundos. Pero mire por el contrario, ¿qué es lo que dice del justo? Que una oración del justo le causa gozo al Señor. Entonces lo que está diciendo acá el Señor, mire, alguien sin Cristo puede hacer el esfuerzo por vivir sacrificialmente por muchas cosas, aun si son moralmente buenas, y al Señor le desagrada. Pero un hermano, un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, que se pone en sus rodillas y hace una oración, el Señor se goza. Ahí mismo en Proverbios 15, pero ahora el versículo 29, Jehová está lejos de los impíos. Lejos, extremadamente lejos de los impíos. Pero Él oye la oración de los justos. La idea aquí, hermanos, es que en esa oración que a veces hacemos quizá con una voz entrecortada porque estamos en aflicción, esa oración quizá que nadie oye, Él la oye. ¿Cómo? Porque Él está ahí al lado nuestro escuchando. Él está con nosotros en esas lágrimas que derramamos, en esos dolores que vivimos. Él está ahí dándonos consuelo porque somos sus hijos. Salmo 10:17 dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Salmo 34, versículo 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahí mismo en el Salmo 34, pero ahora el versículo 15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hermanos míos, las oraciones de aquellos que están en Cristo nunca serán oraciones al aire, nunca serán oraciones que se queden en el techo del cuarto. Cada una de esas peticiones llegan directamente a los oídos de Dios. Hermanos, siempre que oremos conforme a su voluntad. ¿Ve la importancia de conocer la voluntad de Dios? ¿Ve la importancia de conocer la Biblia? Esto lo hemos dicho muchas veces antes, hermanos, y si usted no lo había escuchado, se lo repito. No podemos andar en la vida cristiana, como nos diría Pablo, golpeando al aire sin saber para dónde damos, para ver cómo avanzamos. La voluntad de Dios ha sido revelada en las páginas de nuestra Biblia, y cuando alguien se pregunta, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida?
esa es la evidencia clara de que jamás ha leído su Biblia. Porque en innumerables ocasiones, desde el Antiguo Testamento y sobre todo en el Nuevo, el Señor, muchas veces de manera indirecta y muchas más de manera directa, textualmente dice: esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo. Y dice algo: vuestra santificación. Dice: que hagáis callar la boca de los insensatos haciendo el bien, que llevéis el evangelio. En fin, hermanos míos, tantos textos que nos dicen claramente: esta es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces no podemos andar nosotros, hermanos, preguntándonos: ¿y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Eso déjaselo a un inconverso, que no tiene la revelación, que no tiene luz, que no tiene ojos para ver la palabra de Dios. Pero tú tienes ojos, tienes oídos para oír. Oí lo que dice el Señor. Y la voluntad de Dios está claramente expresada en las páginas de la Escritura. Ahí es donde tenemos que mirar. Tercer punto en esta mañana, hermanos. Versículo 17, la primera parte: oración por los hermanos. Hemos visto ya que debemos orar con confianza, que debemos orar, hermanos míos, de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Ahora veremos que debemos orar por los hermanos. Dice el texto, versículo... perdón, hermanos, les dije el 17, es el 16. Y dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Vamos a parar ahí. Aquí viene una realidad bien importante en la vida cristiana y que debemos entender. Todo hermano, todo cristiano, todo creyente, toda alma redimida continúa pecando. Porque el pecado, hermanos míos, mora en nuestros miembros, en nuestra carne. Nuestra alma y nuestro corazón han sido redimidos. Y conforme nosotros vamos creciendo en santidad y conformidad a Cristo Jesús, en semejanza a su carácter, nosotros vamos echando fuera. Dios, por su Espíritu Santo, va haciendo que nuestra vida cada día sea menos pecaminosa y más conforme a la santidad de Dios. Pero aún mientras estemos en esta carne vivos, habrá pecado en nosotros. Y entonces, hermanos, hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, y sin embargo, aún mora pecado en nosotros. Esa es la realidad. Y el texto dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado. No te sorprendas si ves a un cristiano pecar. No te sorprendas. El texto dice: hey, vas a ver a algún hermano y vas a decir: ¿qué pasó ahí? Hermano, ¿no somos cristianos? Sí, pero fallamos. No estoy diciendo de ninguna manera, hermanos míos, que un cristiano puede vivir un estilo de vida pecaminoso. Eso ya nos lo dejó clarísimo Juan en esta carta. Pero en ese andar cristiano, en ese camino en el que nosotros avanzamos, a veces tropezaremos. Pero una cosa es tropezar y una cosa, hermanos míos, es vivir arrastrándose en el suelo. El que tropieza se levanta y sigue adelante. Entonces, eso es lo que está trayendo Juan a que veamos en este texto. Dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado. Entonces, quiero hacer un énfasis, hermanos, aquí en viere. Súper importante. Es decir, que tú eres testigo del pecado cometido. No que te lo contaron, no que te lo dijeron, no que lo imaginaste, no que escuchaste rumores, no que andas en chismes. Si alguno viere. Cuando nosotros, hermanos, nos reunimos, compartimos la comunión de los santos, ese convivir con el cuerpo de Cristo, eso es lo que hace un cristiano maduro, un cristiano verdadero y genuino. Conecta con el cuerpo de Cristo y vive con los hermanos en comunión con ellos. Y en esa comunión, hermanos, en ese convivir y crecer juntos, si tú ves a tu hermano cometer pecado, ¿qué dice el texto que hagamos? Pedirá y Dios le dará vida. Ese pedirá, recuerde, estamos en el contexto de la oración. Lo que nos está diciendo Juan es: ¿qué debemos hacer? Debemos orar por el hermano. Debemos orar por él.
Le pedirá a Dios por su hermano significa intercederá en oración por él. Intercederá en oración delante de Dios por aquel creyente que es hermano tuyo. Hermanos, que quede claro, cuando vemos a un hermano pecar, si tú ves que un hermano de Iglesia Bautista Trinidad, otro cristiano que aquí congrega, que es hermano nuestro, comete una falta, comete un pecado, dice el texto, ponte a orar por tu hermano. Habla de este pecado con Dios. Con él es que debes hablar. Habla de tu hermano con Dios acerca de lo que sucedió, de lo que viste, de lo que pasó. La primera cosa que debemos hacer es pedirle a Dios que perdone a nuestro hermano y que restaure la vida espiritual de él o de ella. Debemos orar por nuestro hermano. No empecemos para de hablar de tu hermano y de su pecado a sus espaldas con otros. Esa es la aplicación de este texto. No empieces a chismear con otros y a esparcir rumores. No empieces a señalarlo con el dedo, no empieces a criticar a tu hermano, no despedaces a tu hermano comiéndotelo con otros hermanos, criticándolo y hablando de su pecado. Estás violando el texto que estamos viendo hoy y de hecho estás violando la Escritura en cuanto a cómo se debe comportar un hermano que ve a otro hermano en pecado. Paso número 1, ora por tu hermano. Es lo primero que hay que hacer, hermanos míos. Es lo primero que tienes que hacer, interceder por él o por ella delante de Dios en oración. Que el Señor le traiga convicción de pecados, hermano o hermana, que el Señor lo corrija, que el Señor le abra sus ojos. Esta, hermanos míos, no es la única cosa que debemos o podemos hacer por nuestro hermano que está en pecado, pero sí es la primera y la más importante cosa que debemos hacer por nuestro hermano. Porque en última instancia, solo Dios puede convencerlo a él de pecado, solo Dios puede abrirle los ojos a su pecado y solo Dios puede conformarlo al carácter de Jesucristo. Nadie más puede. Solo Dios. Solo Dios puede traer al corazón de un cristiano en pecado el verdadero arrepentimiento. Hermanos, no podemos torcer el brazo a los hermanos para que se arrepientan. No somos, hermanos míos, una secta. No somos, hermanos míos, una religión de obras muertas. Tenemos un Dios que es vivo. Jesucristo vive, mora entre nosotros, se mueve entre nosotros. Su Espíritu mora en nosotros. Y a Él clamamos y al Padre le pedimos: Señor, ayuda a mi hermano. Señor, corrige a mi hermano. Señor, ten misericordia de mi hermano. Señor, trae convicción a mi hermano. Y Señor, y si te place usarme a mí para ayudar a mi hermano, enséñame cómo hacerlo. En última instancia, hermanos míos, note lo que nos dice Pablo en la carta a los Gálatas. Capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Noten cómo Pablo, hermanos, en esta carta a los Gálatas, hace un énfasis importantísimo en referirse a los hermanos maduros como espirituales. Si usted es tan maduro y tan espiritual, que ya se cree el policía de la iglesia y anda mirando a ver qué hacen todos, pues si tan espiritual eres, dice Pablo, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar por él, nos dice Juan, y ahora Pablo nos dice, y restauradle. ¿Qué significa restaurar? Ayúdalo a volver al camino correcto. Ayúdalo a que deje su pecado y tráelo de nuevo al camino del Señor. Hermanos, y esto debemos de entender que debe hacerse como nos dice Jesús en Mateo capítulo 18, versículos 15 a 21. Si después de que has orado por tu hermano, has clamado por tu hermano, has intercedido por tu hermano, tú no le has dicho esto a nadie, porque el texto te pide que cierres tu boca para con los demás y que la abras delante de él a hablar de tu hermano. Y si después de todo esto y después de un tiempo tú miras que tu hermano no ha podido vencer ese pecado, sigue siendo arrastrado por eso,
Entonces en Mateo capítulo 18 vemos que en privado tú debes hablar con tu hermano. No dice ve y díselo a todo el mundo. No dice ve y díselo al pastor. No dice ve y públicalo en Facebook. No, dice ora por él y después, si las cosas no cambian, habla con él en privado. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Y si no te escucha, dale un tiempo, sigue orando por él. Y entonces busca un hermano maduro para que ambos puedan hablar con él. ¿Por qué es que hay que incluir a un hermano maduro? Porque la idea del texto es, ¿será que yo estoy viendo pecado donde no hay? Pero después de traer a otro hermano maduro y dice, no hermano, sí hay que ayudar a nuestro hermano. Entonces 2 juntos van. ¿Y quién sabe esto? Nadie, más que inicialmente el hermano que vio pecar al otro, y nadie más lo sabe, obviamente Dios. Y después, bueno, uno más, que sea maduro, que entienda que esto no es para estar diciéndole a todo el mundo, sino que queremos la restauración de nuestro hermano, en espíritu de mansedumbre, traerlo de nuevo a los pies del Señor. Y si se rehúsa el hermano y dice, no, déjenme en paz, no se mete en mi vida, esta es mi vida y tú no te tienes que meter, si estoy en pecado es mi asunto, ok. Entonces, deje saberlo a la iglesia, entendiéndose eso, no de ir y decirlo a todo el mundo, sino hablar con los líderes de la iglesia para que atiendan este asunto. Y si el hermano dice, déjenme en paz, son unos chismosos, ¿por qué llegaron a decirle a los hermanos? Entonces aquí hay otra cosa más grave. El texto de Mateo 18 nos dice que entonces esta persona, después de todo este tiempo que han pasado meses y meses en todo este proceso, no se arrepiente. Ya se le habló, se le mostró la escritura, se ha orado por él, se le ha pedido que se arrepienta, se le ha cuidado, porque se le ha cuidado. Y dice, yo no voy a arrepentirme de mi pecado. Entonces, dice el Señor, considéralo gentil y publicano. ¿Qué quiere decir? Ese es un falso hermano. Y seguimos orando por él, seguimos pensando en su arrepentimiento y llamándolo a que venga a los pies del Señor de nuevo y se entregue verdaderamente y todo eso, pero hermano no es. Hermano no es. Entonces, hermanos míos, debemos tener eso claro. Nosotros como iglesia, no nos interesa saber qué pasa en la iglesia de acá de la esquina o de acá a la vuelta o de acá al lado. Nos interesa saber qué pasa en medio de nuestra congregación. Porque no hay, hermanos míos, una cosa que intoxique, que lastime y que destruya más una congregación que el haber chismosos dentro de ella. Y tal vez algunos acá deben meditar y examinarse a sí mismos y arrepentirse de ser chismosos y de ser chismosas. Vemos el texto claramente y dice, pedirá por su hermano. No dice, hablará con todo el mundo acerca de esto. Hermanos, es fácil sentirse superior a otro hermano cuando lo encontramos a él en pecado y nosotros no tenemos ese problema. Es muy fácil hacer eso, pero si verdaderamente somos cristianos, maduros, creyentes en el Señor, nuestro deber de hermano es precisamente buscar su restauración, que se levante, no mantenerlo tirado, no hacer burla de él, no criticotearlo detrás de sus espaldas, no hablar con todo el mundo, menos con Dios acerca de esto. Y debemos alegrarnos de que ese hermano regrese al buen camino del crecimiento en obediencia a Dios. Debemos anhelar, hermanos míos, en el fondo de nuestro corazón y gozarnos cuando vemos que precisamente Él regresa al camino. Si Él regresa, hermanos míos, nos gozamos. No, espérate. Ya no se puede confiar en Él, quién sabe por qué está haciendo esto. Y le empezamos a echar cabeza, seguramente lo está haciendo por esto. Ese no es asunto tuyo, ni es asunto mío. Si Él está engañando al Señor, el Señor se encargará de Él. La Biblia me instruye a que si mi hermano se arrepiente y vuelve al camino, yo me alegre y me goce con él porque regresó. Mi cabeza, mi mente y mi corazón, mis ojos deben estar puestos en precisamente cómo Dios está haciendo la obra en él. Y cuando eso sucede, hermano, tus pecados han sido perdonados, el Señor no los recuerda más y yo tampoco.
Estás aquí, hermano, y me alegra que estés aquí. Gloria a Dios. Sigue adelante. Y algunos quizá están aquí hoy y saben de lo que estoy hablando porque quizás se desviaron, quizá cayeron y han regresado. Y gloria a Dios por eso. Bendito sea el Señor que los trajo de vuelta, porque eso muestra que son verdaderos cristianos. Quizá pequeños, quizá inmaduros, quizá débiles, quizá cansados, pero no andan en el mundo. Cuando el mundo abrió sus fauces para devorarte y casi lo consigue, Jesucristo metió su mano y te sacó de ahí y te trajo de nuevo al rebaño. Gloria a Dios por eso. Y nos alegramos, hermanos, nos gozamos en eso. Nos debemos gozar verdaderamente en eso. Seamos siempre como Sem y Jafet, nunca como Cam. Usted sabe ese texto, Génesis capítulo 9, versículo 20 a 23. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, Noé pecó. Sí, Noé, el que construyó el arca. Un día se le ocurrió que empieza a beber vino y se emborracha. Dice el texto en el versículo 20 de Génesis 9. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, versículo 21, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, ahí está Cam, uno de sus hijos. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Se burló de su padre. Avergonzó a su padre en su pecado. Y fue con sus dos hermanos con el chisme. ¡Ey! Aquí no saben qué acabo de ver. Aquí no saben qué hizo papá. Ese viejo. Y les cuenta todo. Entonces, versículo 23, Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Eso es lo que debió haber hecho Cam. Cubrir la desnudez de su padre. No burlarse y decirle a todo el mundo, ¿saben qué está haciendo el viejo? Ahí anda borracho, vengan a verlo, hasta desnudo quedó. No. Él debió cerrar la boca y cubrir el pecado de su padre. Porque cuando nosotros hacemos eso, hermanos, estamos haciendo lo mismo que Dios hace en su carácter por la obra de Cristo en nosotros. Cubrimos el pecado de los demás. Cuando hay verdadero arrepentimiento, cuando hay una expresión de arrepentimiento. Y no, hermano, no estamos haciendo mal, no estamos encubriendo el pecado. Hay una gran diferencia entre cubrir las faltas de alguien y encubrir sus faltas. Encubrir es ser corrupto, es obrar en injusticia. Pero cubrir en amor las faltas de mis hermanos cuando hay arrepentimiento, eso es el amor expresado por Dios a través de nosotros para nuestro hermano. Y eso es lo que nos pide el Señor. Hay que entender, hermanos, que el pecado es un veneno tóxico y hay que manejarlo con extremado cuidado. Y cuando usted mira que alguien ha pecado, usted tiene de frente el mismísimo veneno tóxico que viene de la boca de la serpiente. Y usted, al tomarlo y llevarlo con alguien más, no solo se ha infectado usted, empieza a infectar a los demás. No. Por eso es que en este pasaje de Génesis capítulo 9, Sem y Jafet, con mucho cuidado, esa es la escena aquí, que con mucho cuidado pusieron sobre sus propios hombros sus ropas, andando hacia atrás, y cubrieron a su padre en amor. Ahora, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con Sem y Jafet? Recibieron la bendición de Dios a través de su padre. Lo puede leer usted en los versículos 26 y 27 de ese pasaje. Pero ¿y qué pasó con Cam? Hermanos, él recibió la maldición de Dios a través de su padre, quien maldijo al hijo de él, Canaán. Eso es lo que pasó. De eso estamos hablando, hermanos, cuando nosotros vemos a un hermano pecar y tomamos una decisión. ¿Hablo con Dios acerca de esto y oro por mi hermano para restaurarle? ¿O hablo con todo el mundo acerca de esto para burlarme? Por eso, hermanos, repito, es completamente destructivo, es profundamente tóxico que entre nosotros haya gente chismosa. Yo no sé si donde crecieron, hermanos,
en su pueblo, en su aldea, en su ciudad, así eran las cosas. Pero ya no estás ahí, y más importante aún, ya no estás en el mundo, estás en el pueblo de Dios. Eres cristiano, has venido a Cristo. Y si el Señor dice, silencio, ve y ora por tu hermano. Amén, Señor, eso hacemos. Amén, Señor, eso hacemos. ¿Y cuál es el resultado de seguir las instrucciones de Dios en todo esto, hermanos? Dice el texto, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Dios le dará vida a ese hermano por el que está orando usted, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Él nos ha instruido en su palabra. Dios dará vida. Este Dios, esta palabra Dios que aparece aquí se refiere a Dios Padre. El Dios Padre que tenemos solo por la obra de Jesucristo y por la fe en Él, se preocupa por sus hijos. Y esta vida que dice el texto se refiere a vida eterna. No se refiere, hermanos, a que el hermano no tenía salvación. No en ese sentido lo dice el texto. Se refiere más bien a uno de esos dos aspectos de la vida eterna de los cuales hablábamos el domingo pasado. ¿Recuerda? Cuando hablamos de la vida eterna dijimos que hay dos aspectos: calidad de vida y cantidad de vida. A lo que se refiere aquí Juan es a esa calidad de vida. El pecado, hermanos, pretende dañar el gozo de nuestra salvación, y aún siendo salvos, la falta de un arrepentimiento genuino, contrito, la falta de confesión, la persistencia de la carne en continuar disfrutando del pecado que nos quita todo deleite en nuestra vida nueva en Cristo. Y cuando uno ora por nuestros hermanos, oramos los unos por los otros, Dios promete que Él dará vida, que Dios dará a ese hermano esa calidad de vida para que encuentre en Él la plenitud de su salvación, y le va a dar fuerzas para seguir adelante y no volver a caer. Esto es cuando el pueblo de Dios ora por uno de sus hermanos. Cuando el pueblo de Dios ora por uno de sus hermanos, Dios restaura al hermano, le da vitalidad y gozo en la vida cristiana. Hermanos, eso debemos querer para nosotros. Hermanos, eso es lo que debemos clamar como congregación. Fortalecernos en oración significa esto: que estemos orando los unos por los otros para que cada uno de nosotros pueda vivir en la plenitud de vida que Cristo ofrece. No que vengamos simplemente de manera religiosa. Ya llegué a la iglesia, póngame mi check. Ya llegué a la oración, apúnteme ahí que vine. Yo soy de los que siempre llega. Ok, gloria a Dios. Es mejor venir que no venir, por supuesto. Pero venir, hermanos, y estar muerto no sirve de nada. Necesitamos vida. Y esa vida es la que de nuevo el Señor promete dar cuando oramos por un hermano que, aunque lo veamos fracasar, fallar, caer, tropezar, pecar, oremos por él y Dios le dará vida. Dejemos afuera, hermanos, los chismes, los rumores. Dejemos afuera, hermanos míos, que me dijeron, él lleva y trae, que esto, que lo otro. Y pare al hermano que le diga eso y llámelo al arrepentimiento. Si un hermano o hermana le está instando a hablar de alguien que no está presente, a sus espaldas, algo que no es debido, párelo inmediatamente. Hermano, no hacemos eso. Eso es chisme. No hacemos eso. Amamos al cuerpo de Cristo, amamos nuestra iglesia, amamos a los hermanos, porque Cristo es quien compró a cada uno de nuestros hermanos con su sangre. Yo no voy a estar lleva y trae chismes, que esto, que aquello, que qué hizo, que no hizo, que dónde lo hizo, que con quién lo hizo. Si usted lo vio, ore por su hermano. Ahora, hermanos míos, ¿cuándo se hace esto? Dice el versículo y nos dice Juan: cuando sea pecado no de muerte. Pecado que no sea de muerte, dice Juan en el versículo 16, y lo repite al final de él: esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Cuál es este pecado no de muerte, hermanos? Porque la realidad es que cuando vemos esa palabra muerte aquí, siendo que la palabra vida que se le da al hermano es vida eterna, esa calidad de vida, esta muerte aquí hay que entenderla como lo que es muerte espiritual. Esto es la condenación eterna en el infierno. Esta es la realidad de lo que produce el pecado en uno. El pecado condena a condenación eterna. Pecado no de muerte.
Hermanos, si estamos leyendo nuestras Biblias y conocemos el carácter de Dios y sabemos lo que es el pecado, nosotros debiéramos abrir los ojos como platos delante de esta expresión y decir, esto es una contradicción. Juan, ¿qué te pasó? Juan, hermanito, ¿cómo que pecado no de muerte? Eso no existe. ¿No has leído, Juan, lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura? Que la paga del pecado es muerte. ¿Cómo entonces nos dices, Juan, que pecado no de muerte? Si la paga del pecado es muerte. Juan, ¿estás seguro que no estás contradiciendo la Escritura? ¿Estás seguro, Juan, de que esto es lo que inspiró el Señor a decir? Porque, hermanos, es una contradicción de términos. ¿Cómo es posible que exista un pecado que no sea de muerte? Hermanos míos, gracias al Señor Jesucristo. Gracias a nuestro Redentor y Salvador. Gracias a la obra de Cristo, se nos ha concedido el arrepentimiento para perdón de pecados, de tal manera que ahora es posible evitar la muerte eterna a causa de nuestras transgresiones. Gracias a Jesús, hermanos, es que podemos nosotros decir que el pecado ya no tiene el poder en nosotros para matarnos. Cristo le quitó ese poder. Isaías capítulo 53, versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Señor mío, este es tu hijo, debemos decir. Padre, este es tu hijo, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, hermanos, la idea aquí es que nos avergonzamos de él. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En el versículo 10 leemos que con todo esto, hermanos, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Hermanos, la única manera en que podemos leer y estar seguros que Juan no nos está mintiendo, nos está diciendo la verdad y dice que este pecado es no de muerte, es por la obra de Jesucristo en la cruz. Porque Él murió en lugar mío y en lugar tuyo por los pecados que tú y yo cometimos. Solo por eso puede haber pecado no de muerte. Porque si no fuera por la obra de Cristo en la cruz, si no fuera por el derramamiento de su sangre, si no fuera porque fue sepultado y al tercer día resucitó con poder y gran gloria, hasta el pecado más pequeño que cometiera el hombre lo condenaría al infierno eterno. Pero, hermanos míos, las buenas noticias son que Cristo murió por nosotros. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y si estás sentado aquí hoy y tú no estás en Cristo, para ti no existe el pecado no de muerte. La mentira más pequeña te ha condenado al infierno. Pero para todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, que se ha arrepentido de sus pecados y que ha venido a la salvación, para todo aquel que se postra delante del Señor con un corazón contrito, con dolor, sabiendo que le hemos ofendido, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él nos recibe como a sus hijos, y entonces podemos decir lo que Juan nos escribe: hay un pecado que no es de muerte. El pecado de no de muerte, hermanos, es todo pecado que el cristiano comete y del cual se puede arrepentir, del cual puede abandonar ese pecado y venir a caminar de manera justa delante de Dios, en paz con Dios, como cantábamos al inicio de nuestro servicio. Estoy bien, gloria a Dios, estoy en paz con mi Dios,
Y cuando Él vuelva, mi corazón saltará con fuerza, sabiendo que estoy en paz para con Él. Este es el pecado no de muerte, hermanos. El pecado que a unos cristianos en su vida diaria, en su andar en el Señor, tropiezan y caen, pero se arrepienten y regresan al camino. Ese pecado no lo recuerda más el Señor, y ese pecado no causa muerte eterna, solo por la obra de Cristo. Y punto final, hermanos, en esta predicación, punto número 4, el encabezado 4 es oración innecesaria. Oración innecesaria. Y esto está en la última parte del versículo 16 y vamos a incluir el versículo 17 en ello. Esta oración, hermanos, es la oración que ya no dará fruto. Esta oración es la oración que ya no producirá ningún resultado. Esta oración, hermanos, es la oración que ya no hará ninguna diferencia. Es completamente innecesaria esta oración, nos dice el Señor. Dice el versículo: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Así como hay un pecado no de muerte, de nuevo, repito, los pecados que el cristiano comete, de los cuales se arrepiente, los deja atrás y continúa en su vida cristiana, no lo llevó, no lo condujo a la condenación eterna. Hay un pecado, nos dice el apóstol Juan, que es pecado de muerte. Hay un pecado de muerte. ¿Y cuál es ese pecado de muerte? De nuevo, la muerte aquí es muerte eterna. Es el lago de fuego de Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Es la condenación eterna al castigo del infierno. Ese es el pecado de muerte. Es decir, esa es la muerte de la que se habla. Y aquí, hermanos, es donde las cosas se ponen bien complicadas. Esta parte del versículo, hermanos, es el texto más polémico de toda esta carta. No el más difícil. Ya pasamos, con la ayuda del Señor y para su gloria, por el texto más difícil de esta carta. Si usted lo recuerda, fue aquel texto que veíamos en donde nos dice que Jesucristo vino por medio de agua y sangre. Difícil de interpretar, teníamos ahí una situación con qué partes del texto y en qué manuscritos se aparecía, qué cosas, qué palabras no. Difícil. Este no es difícil, hermanos. Fácil. Se entiende directamente y de manera sencilla, estudiando el texto un poco, pero es muy polémico, es controversial, hermanos, es escandaloso por sus implicaciones y por sus aplicaciones. Una implicación es precisamente lo que significa el texto. Lo que vemos en su significado propio, sin quitarle ni ponerle. ¿Qué significa? Significa que hay un pecado de muerte. ¿Y qué significa? Bueno, que esa persona está condenada al infierno. ¿Y qué más significa el texto? Dice Juan: yo no digo que se ore por eso. Las aplicaciones, hermanos, son lo que tenemos ahora que hacer, las acciones que son necesarias al saber la verdad. Por eso es que este texto es tan controversial, es tan duro, hermanos. Es un texto muy duro de predicar. Este pecado, para empezar, debemos aclarar, no lo comete ni lo cometerá nunca un cristiano. ¿Por qué? Porque no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces es imposible cometer un pecado de muerte. Notemos también que no se menciona la palabra hermano. En esta idea que Juan nos explica, simplemente nos menciona que hay una categoría de pecado que irremediablemente conduce a la muerte, y aquel que lo comete, un no creyente o un falso creyente, recuerda el contexto de la carta, habían muchos falsos maestros y falsos hermanos en las iglesias de Asia, por eso es que Juan escribe esta carta. Hermanos, aquel que lo comete ya no tiene ninguna esperanza de salvación. Eso es lo que nos está diciendo Juan aquí. Este pecado es cometido por una persona, atención, y me voy a ir aquí un poco más despacio, hermanos, y lo voy a hacer pidiéndole al Señor que mi actitud no sea en ningún momento, de ninguna manera, algo que pudiera hacer pensar que nos alegramos de esto, o que nos gusta que esto suceda. ¿Por qué? Hermanos, porque es muy duro escuchar esto. Porque pueden haber aquí personas que tengan padres o madres que hayan cometido este pecado. Pueden haber personas aquí que tengan un hermano, una hermana que haya cometido este pecado.
un hijo o una hija que haya cometido este pecado? ¿Un pariente que haya cometido este pecado? Y quiero pasar por este texto, hermano, hermana, como cuando una persona llega a un velorio. Uno no llega sonriendo, ni se alegra de lo que ocurrió, no importa quién haya sido la persona que murió. Teniendo ahí el difunto, uno se acerca a la persona que es pariente y le dice: lamento mucho tu pérdida. Y así, hermanos míos, es la actitud en que debemos leer esto. Porque algunos aquí quizá conocen a alguien cercano que haya cometido este pecado. Y queremos ver cómo es una persona que ha cometido el pecado de muerte. Primero que nada, tenemos que explicar y aclarar que este es un pecado de una persona que ha estado en la congregación del pueblo de Dios. Ha estado entre nosotros, ha escuchado los mismos sermones, ha cantado los mismos himnos, ha oído el mismo evangelio cada domingo. Un tiempo estuvo aquí, se sentó entre nosotros, escuchó el llamamiento al arrepentimiento más de una vez, se quedó aquí y por un tiempo daba la impresión que nuestro corazón se esperanzaba de que creyera. Incluso puede ser que hizo una profesión de fe, hizo una profesión pública de fe, estuvo, hermanos míos, entre el genuino pueblo del Señor, en el cual la gloria de Cristo es declarada con fidelidad constantemente. Y allí estaba, recibía, llegaba a los estudios, incluso llegó a la oración, y allí estaba escuchando de la salvación. Allí estaba, hermanos míos, y orábamos por su alma, y orábamos por su arrepentimiento. Pero llegó un punto de convencerse de que ya no podía soportar tener esa vida de farsante. Llegó un punto en el que dijo: yo me voy de aquí y me entrego al mundo y a sus pasiones. Yo amo el mundo, yo amo mi pecado y no lo voy a dejar. Sale de medio de nosotros, como también ya vimos en la carta, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, y abrazan el mundo. Abrazan completamente su pecado. Probaron lo que es la vida cristiana, porque convivió con otros cristianos, porque estuvo en medio nuestro. Y fue como aquellos que llegan a un lugar y les dan una muestra gratis y lo meten a su boca y sintieron el sabor de la cristiandad, de la fe, del amor al Señor. Y a los ojos de todos parecía que comía del mismo alimento. Pero ¿saben qué pasaba realmente? Que cuando nadie lo miraba, escupía por un lado ese bocado de pan de vida que se le daba, porque lo aborrecía. A un punto que, hermanos míos, este es el equivalente, por lo menos, de lo que nos habla el Señor en Mateo capítulo 12, versículos 30 y 32, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nos dice el Señor Jesucristo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay tres opciones, hermanos, hay solo dos. O estás con Cristo recogiendo, o estás en contra de Cristo desparramando. No hay punto neutral. No hay tierra cero, no te puedes parar de tal manera que no estés ni en uno ni en el otro. Hay una tercera opción, no la hay. O estás con Jesucristo en su reino, avanzándolo, trayendo y recogiendo las almas, o estás en contra de Cristo, impidiendo que otros lleguen a la salvación y ahuyentándolos del Evangelio. Son las únicas dos opciones. Y dice el Señor: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Hermanos, estas son palabras de Jesucristo. La blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Versículo 32, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Que el Espíritu Santo es superior a Cristo, que es superior al Padre? No. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son de la misma naturaleza
Son esencialmente iguales, pero hay ministerios diferentes. Y el ministerio del Espíritu Santo es precisamente aplicar la redención al corazón del no creyente, es convencerlo de justicia, de juicio y de pecado, es dirigirlo y mostrarle a Cristo. Y cuando una persona, hermanos míos, ha estado en medio del pueblo de Dios, siendo expuesto a la predicación fiel de la palabra, que por el Espíritu de Dios revela al corazón del que la oye la verdad del Evangelio, y rechaza el ministerio del Espíritu Santo, ya no queda más esperanza para él. Aquello único que podía salvarlo, él lo rechaza y lo escupe. Aquello único que en su misericordia Dios, el Espíritu, lo hizo venir y lo hizo sentar y lo trajo a un lugar donde puede escuchar la verdad. Y estando ahí, después de un tiempo, dice: esto a mí me desagrada, no puedo soportar estar ahí. Estoy sentado aquí pensando que estoy disfrutando y gozándome mi pecado allá. Llega el punto en donde dice: yo me largo. Y se va. Hermanos, el Espíritu Santo obra de esa manera para revelar al corazón de esa persona, a la mente de esa persona, la verdad. Y después de que mira la verdad, ve la luz del Evangelio, huye de la verdad y huye de la luz, porque aborrece la luz. Esto es lo que nos dice Romanos capítulo 1, versículo 21 a 23. Habiendo conocido a Dios, no quiere decir que era cristiano, sino que conoció doctrina, conoció la palabra, le fue predicado, entendió el Evangelio, se le explicó, te lo podía recitar. De nuevo, quizá hizo hasta una confesión de fe. Habiendo hecho eso, dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Por lo cual, dice el versículo 24, Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Hermanos, básicamente Dios dice eso. ¿Tanto amas tu pecado? ¿Tanto amas la asquerosidad de tus inmundicias? Pues te voy a dejar a que las disfrutes. Y después vendremos a juicio. Y el Señor retira toda intención y toda voluntad de salvar a esa persona. Por lo cual, Juan nos dice, cuando Dios ya hizo eso, yo digo, no oren por él. No hay nada que hacer. Ya no hay absolutamente nada que hacer. Romanos 11:8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿Sabe qué es estupor? Una palabra muy fuerte, hermano, muy dura. Estupor significa estupidez. Dios los entregó a una mente reprobada. Ya no piensan bien. Y uno dice, ¿cómo no se da cuenta? Se no puede. Tienen espíritu de estupor. Dice el texto, ojos que no vean, oídos que no oigan. Este es el pecado de muerte. Estas personas, hermanos míos, han sido expuestas al Evangelio. Y a pesar de que parecían haber creído, el amor por su pecado, por su concupiscencia, por la injusticia, por el placer pecaminoso, los arrastra y se van para allá. Y quiero hacer una aclaración, hermano, no todo incrédulo es así. Unos estando expuestos al Evangelio, hermanos, aunque aún no han creído, no blasfeman el Evangelio. No insultan a Dios abiertamente, no lo hacen directamente. Se podría decir que a su modo pudieran incluso ser respetuosos. No nos faltan el respeto a las cosas santas. Por ponerlo de algún modo, hermanos, aún hay esperanza en ellos de que vengan a la salvación. Pero aquellos que desafían las cosas sagradas, aquellos que han perdido, hermanos míos, todo respeto por Dios,
Esos han perdido toda esperanza. Son aquellos que se burlan de Dios, se burlan de la iglesia de Dios, se burlan del pueblo de Dios, se burlan de Jesucristo, abiertamente dicen ser enemigos de la cruz y quieren arrastrar tras de sí a todo cristiano que se pueda. Aquellos que habiendo escuchado la verdad, hermanos, habiendo aprendido algo de Dios, algo de su carácter, usan lo poco o mucho que pudieran haber aprendido para atacar el carácter de Dios. Estos se levantan, hermanos míos, y le gritan a Dios en la cara: si eres tan poderoso para salvar, ¿a que no puedes salvarme? Si Dios me salvará, que lo haga Él, a ver si puede. Cruzaron el punto sin retorno. Cruzaron, hermanos míos, una línea que Dios dijo jamás la cruzan. Una cosa es que no creas, otra cosa es que blasfemes al Espíritu de gracia. O sea, son cosas muy graves, excesivamente graves. De esto nos habla Hebreos, hermanos, capítulo 10, versículo 26 a 31. Nos dice: si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esto es, hemos recibido el conocimiento del Evangelio, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ahora, nos dice el autor de Hebreos: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? Está haciendo aquí el autor de Hebreos un argumento de menor a mayor. Si esto ocurría en el Antiguo Testamento porque rompían la ley de Moisés, ¿qué crees que le va a pasar a aquel que pisotee el Evangelio, ofenda las cosas sagradas? ¿Qué crees que le va a pasar? Dice el Señor: horrenda cosa es caer en manos del Dios pío. Por eso, hermanos míos, Juan nos dice: yo no digo que se pida más por esa persona. Yo no digo que se pida más. Paren de orar. Hermanos, es terrible esto. Es Dios diciéndonos: ¿tú me quieres venir a hablar de Él? Yo no quiero escuchar su nombre más. No soporto que menciones su nombre delante de mí. Háganse a un lado. A ese lo aniquilo yo con mis propias manos. Cruzaron el punto sin retorno. Hermanos, y les quiero recordar que este es el Nuevo Testamento. Todos estos textos, hermanos, son el Nuevo Testamento, no del Antiguo. Porque algunos piensan y creen que en el Antiguo Testamento Dios estaba airado y en el Nuevo Dios ya está contento con todos. Hermanos, no. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Jeremías capítulo 7, versículo 16, le dijo Dios a Jeremías directamente esto, porque esto es lo controversial. ¿En serio Dios nos pide ya no oren más? Hermanos, esto no es nuevo y Juan lo sabe. Esto ha sucedido antes en la historia del pueblo de Dios. Y nos dice Jeremías capítulo 7, versículo 16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Hermanos, Jeremías, el profeta que clamaba y lloraba a Dios, afligía su alma constantemente por el pueblo de Dios. Dios un día le dice: shh, ya no ores más por este pueblo. No te voy a oír. ¿Por qué? Hermanos, lea los versículos del 1 al 15 para que lo sepa. Porque la gente amaba su pecado y su idolatría a tal grado que le dice Dios a Jeremías en el versículo 17: ¿no ves? ¿No tienes ojos, Jeremías? ¿No te das cuenta cómo estos viven en la ciudad de Dios? Cómo estos viven todos los días blasfemando mi nombre, burlándose de mí, burlándose de mis hijos, burlándose de mi pueblo, burlándose de mi palabra. Yo ya no voy a escuchar tus oraciones por ellos. Para. Y hermanos, esa es la idea que trae Juan a esta carta y nos dice: se acabó. No me pidas más por ellos. No quiero escucharlos. Entonces, hermanos,
¿Qué es lo que debe hacer la iglesia? Es lo que debemos hacer. El mandato, hermanos, es a parar de orar por unos para empezar a orar por otros. Si usted se da cuenta de la estructura del texto, oren con confianza, oren en la voluntad de Dios, oren por los hermanos, porque usted poco ora por sus hermanos y mucho ora por aquellos por los que ya no hay que orar. Y uno dice, pero Señor, claro, porque nuestra mente humanista dice, pero es que aquel hombre, aquella mujer, dice Dios, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Me ofenden constantemente y nos vamos a tocar el corazón y decir, oh, es que ese hombre, es que esa mujer. Dice el Señor, no, mi honra es primero, mi gloria es primero, yo soy primero, y el que ame más a padre o madre antes que a mí no es digno de mí. Y el que ame más a hijo o hijo antes de mí no es digno de mí. Y el que ame más cualquier otra cosa antes que mí no es digno de mí. Mi gloria es primero. Mateo 7:6 nos dice Jesús, no deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Eso dice el Señor, hermanos. Palabras durísimas. Los llama perros, los llama cerdos. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo a partir del 20, Pedro toma la misma idea de ese sermón de Jesús y nos dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, es decir, llegaron a la iglesia, habían dejado el mundo por un tiempo, dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Hace referencia a lo que Jesús estaba diciendo en Mateo capítulo 7:6. Y les dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Hermanos, son textos muy duros. Muy duros. En Mateo 15:14 los discípulos le dijeron a Jesús, y ellos y los fariseos, no hay nada que hacer por ellos, dejadlos, dice Jesús. Y ese dejadlos es entregarlos, abandonarlos. Son ciegos, guías de ciegos. Han escuchado la verdad y no vienen a la verdad porque odian la verdad. No hay nada más que hacer. Y termina, hermanos, esta porción de la Escritura diciéndonos Juan como una nota aclaratoria, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Esto es para dejar claro, hermanos, que la idea de que hay un pecado que no es de muerte no significa que es una justificación para el cristiano para poder decir, entonces puedo pecar, total no es de muerte. No, nos dice Juan, toda injusticia es pecado. Aunque hay un pecado que es de muerte, toda injusticia es pecado. Y todo aquel que es verdadero cristiano no quiere andar en injusticia porque la injusticia desagrada a Dios. Hermanos, gloria a Dios por la obra de Cristo en la cruz y gloria a Dios y bendito su nombre por siempre, porque nos ha salvado y porque por sus méritos nosotros podemos saber que nuestros pecados no nos condenan. De nuevo, si estás aquí y tú no estás en Cristo, confía en Cristo. Es tu única opción de salvación, es tu única esperanza, no hay otra, en ningún lugar puedes encontrar salvación. La vida que tienes no es vida, te lo digo, un día vas a morir, todos los años que viviste te servirán para esto, cero, nada, absolutamente, sin Cristo no hay salvación. Cree en Cristo, pon tu fe en Él, ven y póstrate al Señor y clámale por tu salvación, aférrate a Él y no lo dejes, continúa hasta el final, solo Él puede salvar el alma del pecador. Cree, solamente cree. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias, Señor mío, por tu palabra, y te damos gracias, Señor, porque no nos has dejado abandonados, sino que nos diste la luz de tu Escritura. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a crecer en oración, ayúdanos, Señor, a crecer, Padre Santo, en esa comunión contigo, Padre, en la intercesión por nuestros hermanos. Señor, quita de nosotros todo espíritu, Señor, de chisme, de rumor, y ayúdanos a vivir, Señor, de acuerdo a lo que tú mandas, Padre,
Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento para poder nosotros, Señor, orar conforme a tu voluntad. Señor, perdónanos cuando hemos orado, Señor, y hemos traído delante de ti oraciones, Señor, que quizá volteas tu rostro, Señor. Quizá en tu amor, Señor, las toleras, pero, Señor, ciertamente no te agradan. Padre mío, queremos ser una iglesia fortalecida por la oración, Señor, que cumpla el propósito para el que fue diseñada, ser columna y baluarte de la verdad, ser ese faro que ilumina, Señor. Padre, te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, para la gloria de su nombre, Señor, para que avance tu reino. Señor, te lo pedimos porque tú eres poderoso para hacer esto y todas las cosas que tienen que ver con el avance del Evangelio. Señor mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.